Buenas tardes, en el presente video tutorial daremos entonces desarrollo a la base de datos para el proyecto que hemos venido desarrollando en Microsoft Visual Studio utilizando la herramienta SQL Server Management. Le damos entonces, una vez abrimos la aplicación, le damos acá en conectar. De pronto, a los que les genere algún error, en la descripción les dejaré el video de una de las posibles soluciones. Y bueno, entonces vamos acá a Database, le damos clic derecho y a New Database. Acá entonces le ponemos el nombre, le nombraremos como DB Naturbida. Y bueno, le mandamos a OK. Esperamos un momento, entonces le damos acá en el más y miramos que ya acá tenemos creada entonces nuestra base de datos. Le damos acá en este más y entonces procedemos a crear las tablas. Las tablas las crearemos en el siguiente orden: primero clientes, luego vendedores, productos, facturas y finalmente factura detalle. Miramos entonces en el documento que la tabla de clientes tiene cinco columnas que vendrían siendo documento, nombre, dirección, teléfono y correo. Entonces abrimos la herramienta, le damos a tables, clic derecho, New Tables. Podemos notar entonces que la interfaz es muy similar a la del Visual Studio, perdón. Acá a la derecha tenemos entonces las propiedades de la tabla. Acá en name le cambiamos el nombre por TV clientes y procedemos entonces a crear las columnas. Entonces tenemos una que se llama client nombres, nombre, el data type será entonces varchar, dejamos de 50. Esta opción es para permitir que sea nulo, o sea que ese campo esté vacío. No creo que ningún cliente no tenga nombre, entonces la inhabilitamos. Creamos entonces una nueva columna que será client documento. Esta será de tipo int. Más adelante les explicaré por qué. Creamos entonces otra que llame client dirección, también varchar. Otra que se llame client correo, nuevamente varchar. Y finalmente creamos una que se llame client teléfono y nuevamente varchar. Bueno, esta la inhabilitamos, o incluso ella más adelante se habilitará sola. Bueno, tenemos entonces que documento será la única que será de tipo entero, porque será nuestra llave primaria. La llave primaria en una tabla de una base de datos es una variable que es única para cada registro. En este caso elegimos el documento, ya que dos clientes podrán tener el mismo nombre pero del mismo número de documento. También la hacemos de tipo entero por el mismo propósito, para hacerla entonces como la llave primaria. Contrario a lo que pasa con el teléfono, este lo dejamos simplemente como varchar, ya que si bien no lo vamos a definir como llave primaria, tampoco lo necesitamos como tipo entero. Lo que pasa con las variables de tipo entero es que en su mayoría se utilizan cuando van a realizar operaciones con ellas. Es decir, por ejemplo, más adelante cuando creemos la tabla de productos, la cantidad será de tipo entero, ya que mediante algunas funciones se podrá entonces, por ejemplo, tenemos 10 existencias de un artículo y le vamos a agregar otras 10, entonces para poderlo sumar o restarle deberán ser de tipo entero. En cambio, con el número de teléfono, lo único que se hace es que se modifica totalmente. De pronto el cliente cambia de teléfono y se necesita cambiar. Bueno, adicional, las variables de tipo entero suelen ocupar más espacio en memoria, entonces de pronto al correr la base de datos se nos va a hacer un poco más lento, se nos puede llegar incluso a pegar cuando tenemos muchas variables de tipo entero. Y bueno, dejándonos de carreta, entonces para establecerla como llave primaria, le damos clic aquí, le damos clic derecho y set primary key. Digamos que se le hace acá esta llavecita
Incluso si la tuviésemos marcado acá, ya se nos desmarcaría pues la habilitación del null. Bueno, de la misma manera entonces procedemos a crear otra tabla que será la de vendedores. Esta tabla será la que utilizaremos más adelante para habilitar el login. Entonces acá lo ponemos como TV vendedores. Acá entonces ponemos ven usuario. Acá ponemos ven contraseña. Bueno, algo adicional. Para no complicarnos mucho, en las bases de datos no utilizamos, al nombrar variables, no utilizamos ni lo que son tildes o caracteres especiales, lo que es ampersand, barra inclinada, la ñ, de pronto la coma, o sea, ese tipo de caracteres no se utilizan. Incluso se evita utilizar también lo que son los guiones intermedios. Se podría utilizar el guión bajo, pero no es como tan necesario. Bueno, acá ya le cambiamos este por varchar. Este será entonces también varchar. Bueno, este vendedor usuario lo ponemos como primary key. No lo establecimos como entero, ya que dos usuarios, entonces tratándose de un nombre de usuario, pasará como con las direcciones de correo de Hotmail o Gmail, que no se pueden tener dos cuentas que inicien igual, ¿cierto? La extensión siempre será la misma, ¿cierto? @gmail, @hotmail, pero el nombre como tal no será el mismo, entonces lo mismo pasará aquí. Y miramos que entonces al ponerla como primary key se ha deshabilitado esta opción automáticamente. Bueno, continuamos con la creación de la tabla de productos. Productos, sí. Entonces, nuevamente le cambiamos el nombre. TV productos. Agregamos entonces sus atributos, sus columnas que vienen siendo número, código, descripción, valor y cantidad. Código, descripción, valor y cantidad. Bueno, entonces acá nuevamente lo que es el código, si lo podemos poner como entero, ya que en su mayoría pues el código al que se hace alusión es al código de barras y no se repite en dos productos diferentes, ¿cierto? Pueden ser productos del mismo tipo, pero no diferentes con el mismo código. Entonces lo ponemos como ya primaria. La descripción la ponemos nuevamente como varchar. Lo que son, por ejemplo, los datos de tipo varchar puede ser, por así decirlo, un string, una variable tipo string que almacena letras y números, ¿cierto? Y el tamaño 50 es la cantidad de caracteres que puede almacenar, 50 letras, números o espacios en blanco. El valor sí lo podemos poner como entero, ya que a un producto se le puede aumentar o disminuir el precio. Y lo mismo con la cantidad. Bueno, ya dejamos hasta acá, creamos la nueva tabla que vendría siendo facturas. Le ponemos acá TV facturas. Y la tabla de facturas tiene los atributos número, fecha, cliente, valor total y vendedor. Entonces acá número, fecha, número, fecha, cliente, valor total y vendedor. Bueno, acá entonces pasa algo. En las bases de datos existe lo que son las tablas padre y las tablas intermedias o las tablas hijos, ¿cierto? Las tablas padres son las que no tienen
referencia de ninguna tabla exterior, ¿cierto? Que sus datos son almacenados de manera independiente. Y las tablas hijo, las tablas intermedias, son, por ejemplo, en este caso la tabla de facturas, que el cliente y el vendedor son llamados o referenciados de las demás tablas, ¿cierto? En el caso del cliente, la variable fact cliente es una referencia a la tabla cliente, ¿cierto? Entonces es como si se seleccionara de esa tabla un cliente. Para poder realizar estas referencias, entonces las variables deben ser del mismo tipo a la variable con la que se va a referenciar. En el caso del cliente, le damos, en caso de que acá no podamos ver la tabla que necesitamos, le damos aquí, la seleccionamos, bueno, necesitamos guardar cambios para poder ver los nombres y listo. Entonces, en el caso de la tabla clientes, miramos que acá, bueno, de pronto esta no muestra bien el detalle, pero la variable cliente se va a referenciar con el documento, con la variable documento de la tabla cliente, ¿cierto? Miramos que la variable documento de la tabla clientes es de tipo entero. Entonces vamos a factura y esta la ponemos de tipo entero. En la tabla de vendedores vemos que se va a referenciar entonces con el usuario que le vendió y esta variable es de tipo varchar. Entonces acá lo ponemos igual, varchar. Vemos que el valor total es calculado, entonces la variable valor total se va a calcular de la tabla factura detalle. Entonces, como es algo que se calcula, que vendría siendo productos por cantidad, ¿cierto? La sumatoria de los que se compran y las cantidades que se compran, entonces esta también va a ser de tipo entero. La variable de tipo fecha será de tipo date o data. Bueno, acá es donde está la diferencia, ¿cierto? Date es la fecha, datetime es la fecha, datetime es la fecha con la hora. En este caso le dejaremos entonces solo con la fecha para no complicarme mucho. Y la factura de número, que en este caso muestra el diagrama que será la llave primaria de esta tabla. Entonces esta la vamos a poner entero. Y le damos entonces a clic derecho y establecer como llave primaria. Bueno, creamos entonces la última tabla, que vendría siendo la de factura detalle, que tiene simplemente tres variables: factura número, factura producto y factura cantidad. Miramos entonces que esta tabla no tiene llave primaria, todas son llaves externas, por eso es una tabla de detalle. Esta tabla lo que nos muestra entonces es o una factura, entonces acá se referenciaría este ID, esta variable, qué productos se compraron y qué cantidad de productos se compraron de dicho producto, ¿cierto? Valga la redundancia. Y nos arrojaría entonces el valor total que se almacena acá, ¿cierto? Por eso es una tabla de detalles que almacena información pues múltiple. Esta nos permitirá entonces agregar varios productos a una misma venta. Entonces la creamos. Recordamos entonces que tiene el nombre, TV, factura, detalle, tiene una variable que se llama factura número, una variable que se llama factura producto y finalmente una que se llama factura cantidad. Todas son referenciadas, ¿cierto? La factura número, entonces sabemos que como referenciada del número de la otra tabla, del ID de la tabla de facturas, y esta variable entonces será de tipo entero, también entero. Lo mismo para producto, también de tipo entero. Y para cantidad, como es algo que se va a calcular, entonces también la ponemos de tipo entero. ¿Cierto? Bueno, guardamos los cambios. Veo que me ha saltado un error.
Bueno, no pude dar con el error, pero simplemente le doy acá en cerrar y me sale un cuadro que dice que sí deseo guardar los cambios y le doy que no y al parecer se soluciona. Entonces ya pasamos a referenciar entonces las llaves. Abrimos entonces la tabla de facturas. Bueno, abrimos la tabla de facturas, no sé qué ha pasado que no me guardo entonces los data type, los creamos entonces nuevamente. Sabemos que este es int, sabemos que este es date, este es int y este es varchar. Establecemos entonces nuevamente este como llave primaria. Y bueno, entonces las que vienen referenciadas serían entonces en este caso el cliente, le damos acá, le damos a relation, añadir, y acá donde dice identi, le damos, perdón, le damos donde dice tables and columns, le damos y acá entonces seleccionamos de donde queremos que sea referenciada la variable. Entonces, la tabla de clientes, acá nos nota, pero le damos clic, la tabla de clientes, la variable documento, y va a llegar acá a la variable cliente. Nos queda algo como esto. Lo podemos dejar así, o si le queremos cambiar el nombre lo podemos hacer y le damos OK. Le damos a close y vemos que ya entonces nos ha quedado esta variable relacionada. Hacemos lo mismo entonces con la variable de vendedor, le damos a añadir, le damos aquí, salir entonces de la tabla de vendedores, usuario, llega a la variable de vendedor. Y bueno, por acá entonces ya dejamos así. Bueno, creo que ya encontré solución al problema. Es que le damos acá en Tools, le damos acá en Options, le damos a donde dice Design, Tab and Database, y deshabilitamos esta última opción que dice Prevent Saving Change. Bueno, y le damos OK. En caso de ser necesario, entonces repetimos nuevamente el proceso. Miramos entonces que si hayan quedado creadas las relaciones. Acá tenemos las relaciones. En caso de que no, entonces las creamos nuevamente. Y de la misma manera, entonces creamos las relaciones, le damos a la tabla, le damos a Design, vamos a que nos cargue y creamos entonces las relaciones. Sabemos entonces que la tabla facturas nos llega su número, llega a factura ID, factura número, perdón. Y lo mismo pasa con productos. Sabemos entonces que la tabla productos nos llega entonces el código y nos llega a la variable factura producto. Damos OK, cerrar y listo. Entonces hasta aquí ya tendríamos creada toda la base de datos. Bueno, vemos que nos ha creado esto, le damos que sí. Bueno, es normal que nos genere estos cuadros de diálogo luego de haber realizado los cambios en Tools. Le damos que sí y vemos entonces que ya se nos vamos a que se guarde. Bueno, le damos que sí y ya vemos que entonces ya se ha guardado todo. Vemos que el asterisco que aparece acá arriba ya desaparece. Y bueno, creo que hasta acá este video de la creación de la base de datos. Más adelante entonces haremos la conexión entre la interfaz desarrollada y esta base de datos. Bueno, para los que de pronto
desarrollaron en Azure o en otros motores de base de datos. También estaremos mirando cómo se podría hacer la conexión con este motor, pero en caso de que se haya hecho en otro motor de base de datos, lo estaremos mirando más adelante. Por el momento lo haremos para el SQL Server.